conocer Belmonte y ver un poco dónde estás trabajando en Ciudad Rodrigo. Son lugares con una carga paisajística patrimonial pues, impresionante, ¿no? Y que creo que estaréis disfrutando mucho pensando en un sitio tan maravilloso, ¿no? Nosotros venimos aquí a poner nuestro grano de arena, ¿no? Nuestro granito de arena, intentando mostrar un poco cuál es nuestra visión sobre el patrimonio o cómo trabajamos nosotros, cómo lo entendemos o cómo nos ayuda a afrontar los proyectos, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poco del patrimonio no tanto arquitectónico, que es creo el más frecuente que se está trabajando, sino también el patrimonio natural, no el tampoco natural yendo al tema ecológico, sino más el patrimonio que habla de los valores naturales que encontramos cuando nos enfrentamos a un lugar, ¿no? Normalmente cada vez que llegamos a un sitio donde tenemos que hacer una propuesta, ya sea un concurso, un proyecto, un encargo, encontramos un paisaje muy alterado por el ser humano, ¿no? Nosotros todo lo que está a nuestro alrededor ya ha sido tocado, ¿no? por nosotros. Y encontramos un paisaje que es resultado de un ecosistema muy simplificado. Frecuentemente cuando nos enfrentamos a una ruina, que últimamente tenemos la suerte de que tenemos bastantes casos que estamos trabajando en un estudio bastante de ruinas, vemos un poco cómo la naturaleza ha empezado a hacer camino y a recuperar esa complejidad del ecosistema que se había perdido, ¿no? Porque los paisajes del ser humano son el resultado de una simplificación muy brutal que ha hecho el hombre para sacar partido o para conseguir los objetivos que se planteaba a priori. Y esa simplificación lo que ha hecho es reducir al máximo los integrantes de ese ecosistema y las relaciones que había entre ellos, entre los organismos vivos que habían creado ese paisaje, ¿no? Entonces, vemos paisajes, ecosistemas, que debido a esa simplificación dependen mucho del mantenimiento humano. Todos dependen de un aporte energético muy elevado, de un mantenimiento que en el momento que el hombre deja de hacerlo, la naturaleza empieza a hacer camino. Y ahí empezamos a recuperar lo que tenía antes. Hay ecosistemas, paisajes, todos esos ecosistemas que son muy difíciles de recuperar, pero otros sí que vemos como poco a poco va dando pasos y a nosotros nos gusta llegar a ese lugar y empezar a ver qué pautas qué pautas ha llevado a la naturaleza para cogerlas en nuestro proyecto, recogerlas como un poco modelo, ¿no? y empezar a actuar como gestores de ecosistemas. Muchas veces nosotros lo que hacemos es intentar desaparecer y lo que hacemos es facilitar que esa naturaleza vaya recuperando el equilibrio y de esta manera esos paisajes que nosotros vamos a crear como gestores de ecosistemas sean mucho menos dependientes de la necesidad de que lo mantenga, ¿no? Porque, bueno, yo creo que tal y como está el mundo ahora mismo, para nosotros es fundamental contribuir un poco a que el caos que se ha generado por, bueno, lo que todos sabemos, se paralice o se ralentice, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis una imagen. No, está bien la imagen. Bueno, un elemento que nosotros, con el que nosotros siempre contamos o que tenemos siempre muy presente es el agua. El agua para los ecosistemas es como un proceso, es un elemento acelerador de procesos. Entonces, en nuestro proyecto siempre tratamos de que el agua esté presente, ¿no? Porque es el que va a ayudarnos a que esa recuperación, que puede ser lentísima, que sea más acelerada, sea más rápida y nos genere esa riqueza que hemos perdido, ¿no? Esa riqueza de interacciones, esa riqueza de elementos vivos. Y bueno, este es un texto que hicimos para un proyecto que estamos desarrollando para un artista en un pueblo de Alicante, en Andalucía, donde lo que hemos hecho es tratar más que de actuar, de releer, de visualizar todo ese camino que ha hecho ya la naturaleza, venir colonizando una casa abandonada en mitad de un pueblo y generar eso como una lectura y poner en la vista, bueno, es que es el proyecto más bien. Otra cosa que nos interesa también mucho en los proyectos es el patrimonio humano, la huella que los seres, los ciudadanos, los habitantes
han ido dejando en el sitio y que a veces solo queda en sus cuentos, en sus historias, en lo que van contando de padres a hijos. Entonces, para nosotros es como fundamental hacer participación ciudadana, y no participación ciudadana como cumplir una ley donde te dicen que tienes que hacer unas encuestas, recopilar, yo qué sé qué información, no. Para nosotros la participación ciudadana es mucho más. Es intentar llegar a la gente que ha vivido ese sitio, llegar a... Bueno, es parte del proceso de participación ciudadana que hicimos, por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo en Castellón, una antigua fábrica de cerámica en un pueblo que es Leonda, que es donde la cerámica sirve como la actividad fundamental económica, y entonces es una antigua cerámica que está abandonada, y nosotros lo que hemos hecho es recuperar el testimonio de toda la gente que participó en esa actividad a lo largo de los años, y nos ha ido contando historias. Hemos intentado que la gente vuelva a entender que ese sitio puede ser algo más que lo que es una ruina. Entonces, aquí ponemos unas imágenes de cómo entendemos que ese ecosistema vuelve a entrar dentro de la fábrica, y que hay o sea, nosotros no queremos recuperar un ecosistema natural, lo que queremos es que se enriquezca la huella del ser humano con la naturaleza, de manera que sea mucho más equilibrado y mucho más sostenible, mucho más vivible. Y ahora sí que de paso a Paco. Joder, no me va a dejar irme con mi niño. Vale, os cuento el último proyecto. Bueno, Paco va a contar un montón de proyectos. Yo soy ingeniera agrónoma, no sé si lo ha dicho Pablo, por eso yo no me suelo contar mucho los proyectos desde la perspectiva arquitectónica, porque esa parte a mí no es la que yo desarrollo. Aquí lo que estáis viendo es un proyecto en el que lo que hemos intentado es cerrar un ciclo. Es una industria papelera donde existe una generación de residuos que nosotros lo que hemos hecho es intentar convertir la gestión de esos residuos como parte del proyecto. Eso es una cosa que se suele hacer mucho ahora mismo, está muy de moda, y muchos arquitectos se centran simplemente en desarrollar esa parte, ¿no? Pero bueno, nosotros en este caso lo hicimos también, y intentamos hacer unos artilugios, una especie de árboles de compostaje donde cogíamos los restos de celulosa y demás residuos procedentes de la industria de papel, y hacíamos unos grandes árboles gigantes que generan un paisaje muy interesante, que lo que hiciera es hacer pues un espacio para recibir todo tipo de visitas, donde la gente entendiera cómo era el proceso, cómo se reutilizaban esos residuos daban vida, y esa vida daba paisaje. Y ahora sí que lo pasamos. Luego ya. Bueno, esto ha sido especialmente caótico. Sí. Siempre es así. Como para... Bueno, la conferencia, un poco después de esta introducción, digamos, caótica, y que simplemente queríamos desplazar de alguna forma como esa visión patrimonial a veces demasiado centrada en la piedra, desplazarla un poco hacia esos procesos naturales inherentes a la ruina. Nos interesa mucho lo que decía Marta, ¿no? Cómo la ruina muestra camino de recuperación de lo natural. La ruina como momento como de equilibrio con la naturaleza, como pequeño espejismo de acercamiento a algo que hemos perdido, y donde el ecosistema es un poquito más complejo. Bueno, esto les voy a repetir algo que no hemos entendido bien y vamos a mejorar. Frente a eso, voy a empezar a contar 4 proyectos. En vez de hablar de patrimonio, voy a hablar de lugar. No vamos a centrarnos tanto en esa idea de patrimonio tan elevada, donde igual hay demasiadas reglas o demasiados miedos. Voy a hablar de lugares. Los lugares están llenos de cosas a conservar, cosas a continuar, cosas muy valiosas. Los lugares, pero a veces los lugares necesitan cambios. Voy a hablar también, y voy a intentar como reclamar la necesidad de que los arquitectos pues, nos posicionemos en cada obra. Nos posicionemos para poner en valor cosas, incluso para lo contrario, para cambiar dinámicas que no son positivas. Y voy a empezar hablando de un proyecto que es un poco curioso, que es un tema de patrimonio. Arranque un proyecto que va a parecer muy extraño porque no es nada, para nada patrimonial. Es como un grito a la falta de patrimonio o a la destrucción del patrimonio, un grito a un mundo que
atrás y hablamos de qué pasaba en España hace 10 años, qué pasaba en la Comunidad Valenciana, qué pasaba en las costas de Alicante, en qué se estaba convirtiendo, cómo se estaba especulando con el suelo. Y el primer proyecto que voy a contar es un instituto en una de esas zonas. Bueno, os voy a contar un poco 4 proyectos. Primero, y esos 4 proyectos van a establecer 4 dinámicas, 4 formas de relacionarse con el lugar. Una va a producir una ruptura clara de la dinámica que existía. Un proyecto rebelde, un proyecto un poco duro, durísimo, que pretende cambiar lo que está pasando. El segundo proyecto va a ser un proyecto más juguetón, un proyecto más irónico, de cambio de lugar, pero de una forma menos pretenciosa. Directamente el primer proyecto pretende ser importante. El segundo proyecto va a ser una casita, una casita encima de otra, simplemente un guiño, una pequeña historia. El tercer proyecto que contaré es un proyecto más continuista. Es un proyecto de Elche, es un proyecto en un barranco donde ese barranco se ha canalizado y una ciudad ha partido partida por dos. Es un proyecto de trenzado de caminos, es un proyecto de recuperación patrimonial de senderos, de alguna forma de los discursos patronales que venían de una ciudad. Y el último proyecto va a ser un proyecto de silencio. Un silencio aparente, pero que no es real. Un proyecto donde el arquitecto, donde no se va a reconocer, vamos a intentar no reconocer la acción del arquitecto. La acción del arquitecto existe, pero vamos a intentar desaparecer. Serían como una gradación de actitudes, una gradación como un paso de realmente rebeldía, prepotencia, que va a ser el primer proyecto, a una estación donde no se va a construir nada y vamos a intentar desaparecer, pero se va a producir mucho cambio también. Ahí vamos. El primer proyecto, ya os decía, es el Instituto de Rafal, una pequeña población de Alicante, muy cerca de la costa, un lugar absolutamente... bueno, no tengo fotos de cómo era esto cuando llegamos cuando nos integraron el proyecto. Estos eran unos campos de limoneros preciosos y de repente el proyecto se alarga en el tiempo. Este, por ejemplo, es un boceto de primer proyecto, que era un proyecto medio enterrado, muy permeable, que pretendía ser muchísimo más abierto. Evidentemente teníamos un instituto y teníamos que, de alguna forma, generar un espacio más menos interno, porque el programa requería cierto control, cierta fabricación de un entorno protegido. Pero de repente la obra se para por un tiempo y se amplía, una cosa bastante compleja. Y cuando volvemos al sitio, este lugar ha cambiado drásticamente. Ya no queda ni un solo campo de limoneros, y lo que tenemos es una ciudad planificada. Planificada es una palabra un poco demasiado pretenciosa para lo que... Una ciudad que había comprometido todo su crecimiento a un cúmulo de unifamiliares que no iban a ser para gente de esa ciudad, que se estaban metiendo directamente online en viajes organizados de Londres y... lo que estaba pasando era absolutamente terrible. Era como el apogeo de la burbuja inmobiliaria que iba a estallar, era este lugar. Esto es una imagen de ahora, una imagen incierta, extraña por lo menos, con ciertas grúas de un proceso que no ha llegado a culminarse, con los carteles olvidados de las promociones que no se hicieron. No veis el suelo, no veis cómo el suelo se ha rotulado, cómo el suelo se ha urbanizado, y lo que ha crecido es la primera recuperación natural que veíamos. Esta es una primera ruina, pero un poco más extraña. Y allí aparece al fondo nuestro gran edificio baluarte, ese edificio que quería proteger a los niños de un lugar hostil. Ahora os contaré un poco, esto es, me estoy un poco así empezando a calentar. No voy a ir. Un tema también fundamental es que nuestros proyectos son muy contradictorios y a veces perdemos cosas que no pasan. Nuestro proyecto quería protegerse de un montón de unifamiliares que iban a adosarse a este sitio y generar un entorno para que los estudiantes de ese sitio tuviesen una perspectiva nueva, un lugar
donde bueno, hablábamos siempre como de un lugar para repensar el mundo, más allá de un poco de lo que les habían planificado sus padres, que era bastante triste. Habían urbanizado todo eso sin ningún tipo de dotación, bueno, sin ningún tipo de parque, sin ningún tipo de... Era una serie de vías con galoses, unos al lado de otros, no, era horroroso. Y frente a eso, nuestro proyecto generaba un instituto que tipológicamente es muy extraño, porque es un edificio que no tiene vallas, todo el edificio es una valla y genera un patio complejo en su interior. Y ante esa previsión, tuvimos, y este edificio se convierte en un icono de protesta, de algo que estaba pasando y poner sobre el mapa, bueno, algo que ya todo el mundo sabía, pero que este edificio lo vuelve a situar y con mucha fuerza, pero, ostras, la cosa cambia y el edificio se convierte en un barco, en una gran presa ahí que frena lo que no existe. Y ahora la cosa se convierte mucho más compleja. Esto se convierte en un icono arquitectónico y ahora lo que está pasando es que los bungalows están copiando la estética dura de este edificio. Es como una locura. Nosotros que habíamos hecho un edificio que quería protegerse del entorno, ahora lo que el edificio está generando un entorno, una tendencia nueva en el entorno. Bueno, las cosas son mucho más complejas de lo que parecen. Estos son los primeros conceptos de ese proyecto. Esta es una idea de planta de un edificio con una parcela que era el doble al principio, porque bueno, el proyecto cambia, se reduce la parcela, tiene que extenderse en altura. Era un montón de clases, de aulas. Bueno, teníamos muy claro que queríamos un sitio lleno de patios, lleno de ventilación, bueno, que la ventilación cruzada fuera muy potente, que las aulas no se conectasen unas con otras, y queríamos que el patio fuera como un conjunto de multitud de patios. Bueno, vemos ahora cómo los antiguos agricultores vuelven a cultivar la tierra esta que han dejado perder. Y empezamos a ver esa bofetada que es nuestro edificio. Es duro hablar de este edificio y lo pongo al principio para mostrar lo complejo que es el arquitecto, que no siempre estamos haciendo edificios que se integran, no siempre tenemos... Y bueno, nuestro estudio igual se caracterizaba por eso, por esa capacidad de releer lugares, por una sensibilidad especial para hablar de las curvas y de la suavidad. Y nuestro primer encargo importante es este, y es un proyecto que tiene que hacer lo contrario. Tiene que decir que lo que estaba pasando aquí era aberrante y lo dice con un lenguaje extremadamente potente. Este no es un edificio que tenga que crear tendencia, no es un edificio que pueda copiarse, porque si todo el mundo fuera pegando golpes por ahí, las cosas irían mal. Es un edificio agresivo, molesto. Hasta nosotros mismos, cuando estábamos en el proceso de proyecto, lo veis. Tendríamos tendencias a dibujarlo, a ponerle líneas que los unificasen, a intentar bajarle ese grado tan... Bueno, esa imagen de presa, de contención de agua, pero de contención de bungalows, de contención de urbanismo, de contención de especulación. Pero más allá de todo eso, el edificio está lleno de vida y está lleno de historias. Bueno, aquí podéis ver un poco cómo se desarrolla ese perímetro del edificio, con situaciones de pasar por el... Bueno, el edificio es bastante complejo. Empezamos por la imagen como más clara de la guerra, que es este elemento bombardeado, esas hendiduras en el muro quieren mostrar de alguna forma como esa actitud bélica del edificio. Esto era una medianera. La normativa no nos obligaba, pero nos permitía, conseguimos durante el proceso convertirlo en calle, pero vamos, ni el ayuntamiento había planificado cedernos una calle. O sea, esto es parte como de la acción del proyecto. El proyecto plantea esto como para obligar a sacar una calle. Y finalmente conseguimos una calle, eso era como un super logro, porque si no, aquí podía alguien... O sea, este es el límite de propiedad. Bueno, cosas complejas, guerritas. Aquí veis un poco la planta de ese edificio, un poco ya para la proporción final. Antes
primer boceto tenía como el doble de proporción. La parcela, el ayuntamiento decidió en el proceso acortar la parcela, algo que es bastante jodido cuando estás con un proyecto. Lo que te obligas a, pues, evidentemente, a multiplicar, a subir, y a tener un proyecto mucho más vertical, pero bueno, eso a nosotros pues, nos ayudó a hacer un proyecto que multiplicase los espacios públicos en altura. Aquí podéis ver un poco esa serie de patios entrelazándose con un gran patio central donde está el elemento deportivo, y cómo el edificio tiene una gradación de espacios más o menos ortogonales, más o menos regulares, a poco ir generando una situación más horizontal que va teniendo que ver con los espacios horizontales del juego. Y finalmente esta pieza es una pieza bastante importante en el edificio. Va a ser la pieza que va a plegar la sala de juego y va a hacer que todo el edificio funcione como una gran promenada al patio. De alguna forma se va a restaurar muchísimo la salida de los niños al patio, que es una de las acciones más importantes en un colegio. Voy a pasar rápido por imágenes, pero simplemente para que veáis esto. A la entrada, el principio, la perspectiva final del edificio es esa rampa rosa, que es ese elemento de salida al patio, sobre todo de bajada. Los alumnos de Rafal nos mandaban fotos de cómo de alguna forma entendían el edificio, y era curioso que siempre esa perspectiva rosa, ese marcar el final del edificio, ese final de perspectiva que hacía que subiendo aquí uno tuviese visiones más allá de los bungalows, porque teníamos una cota superior, estaba muy presente en sus fotos. Intencionadamente hemos empezado por un proyecto difícil de entender en esta idea como de integración en el patrimonio, porque solemos entender que el patrimonio es positivo y solemos entender que lo que tenemos es que poner en valor lo que hay. Hemos intencionadamente revertido la situación para decir que a veces nuestra arquitectura debe proponer cambios y debe actuar. Esta es una situación un poco intermedia. Estamos este es un proyecto de una vivienda unifamiliar en un barrio de un pueblo que se llama Cejín, es el interior de Murcia. Es un pueblo realmente bonito, pero no estamos en el barrio antiguo, es un barrio del ensanche, no tiene especial valor. Y es un programa bastante sencillo. Sobre esta casa vive una familia y el hijo mayor tiene la posibilidad de construirse una casa aquí encima. Y es un profesor de instituto, no es este es un encargo muy fácil de apropiarse, es el típico encargo que nos llega a casi todos, es un proyecto muy sencillo, no estamos hablando de un cliente especialmente bueno, es un cliente que tiene poco dinero, pero tiene las ganas de construirse la casa aquí. Algo un poco curioso porque en este tipo de pueblos lo que se está haciendo y está generando un poco ese urbanismo parecido un poco al de Alicante,
todo el mundo decide irse un poco a las afueras y construirse su chalet y tener un poco de suelo. Él entiende que le gustaría vivir más en el centro de la ciudad y no quiere consumir más espacio. Bueno, él tiene ciertos valores ecológicos y él entiende que construyendo la casa ahí está ayudando un poco a densificar el centro del pueblo y... Bueno, pero no tiene ninguna pretensión en un principio de hacer ninguna casa rara. Nosotros vemos la oportunidad y le decimos, tampoco teníamos... No es un proyecto para nada... En un principio no es nada pretencioso, pero finalmente es un proyecto que nos ha dado muchas alegrías, porque es una pieza muy singular, pero la singularidad no se consigue por una búsqueda de singularidad, sino simplemente por aprovechar las condiciones especiales que tiene construir ahí arriba frente a hacer una casa que sea prolongar este paño. La posición normal de un proyecto como este es ampliar esta fachada y generar una serie de huecos nuevos, y frente a eso planteamos lo primero, que no íbamos a conservar la fachada tal cual, que podíamos movernos porque la normativa nos permitía ciertos paraísos como habían hecho. Como habían hecho los vecinos, y ahora esto no es verdad que son los vecinos, esto es una vivienda, es importante, bueno, es bastante importante para entender ese proyecto. Esto no es una vivienda, esto es una vivienda colectiva. Esta vivienda de aquí es la misma que esta. Y aquí hay un núcleo de escaleras que da servicio a todos. De tal forma que esta casa es una adición de una casa, no es una ampliación, no tenemos por qué entrar por el interior de esta casa. Lo que hace más fácil el tener más libertad a poner la casa de arriba. Bueno, esto es un poco choma, pero para que entendáis que no es que estamos haciendo una casa que tiene que generar un espacio aquí interior, con una escalera, no, eso ya está resuelto. Tenemos un núcleo de escalera vertical y tenemos una puerta aquí. Tenemos la posibilidad de fabricar una cosa aquí encima. Y las condiciones que pusimos son, pues vamos a utilizar la normativa pues para empezar a trabajar unos pequeños desplazamientos de la fachada y vamos a mirar a donde queremos mirar. En vez de mirar a una casa que está muy pegada, ¿por qué no vamos a mirar perpendicular a las calles? ¿Por qué no vamos a mirar, no digo paralelo a las calles, en vez de mirar perpendicular a ellas? Y bueno, y así surge este proyecto. Ninguna de los huecos de fachada da directamente a lo que se entiende como una fachada. El proyecto genera unos pequeños patios de tal forma que amplían de alguna forma como las calles y amplían las miradas. Y en vez de tener unas miradas cortas, lo que tenemos unas miradas mucho más largas que se apropian de, ahora lo veremos en los interiores. Luego tiene un pequeño juego aquí. Este cabezón hace una cosa que es fabricar una segunda planta que la normativa no permite, pero nosotros no la evidenciamos con ventanas. De tal forma que aquí hemos agotado la altura máxima que nos permitía de tener una casa con un antepecho, pero en vez de hacer un antepecho, arriba no tenemos ningún antepecho y lo que hemos generado es un altillo arriba. Cumplimos la normativa de una forma que cada técnico municipal la entiende y está entre comillas porque no se permitía esa segunda altura, pero nadie la ve. Nadie se molesta por esa segunda altura. Vale. Y bueno, ahora os muestro un poco la maqueta de esta pieza. Frente al mundo un poco que rodeaba a la casa, que es un mundo de estancias más o menos concatenadas y que tienen todas pues, perforaciones directas a fachada, nuestro proyecto plantea un espacio mucho más continuo donde, como decíamos, las ventanas ya no van a ser ventanas fachadas, sino van a ser patios propios que va a fabricar el proyecto que marcan de alguna forma visuales lejanas. Aprovechamos también la posibilidad que tiene de ser el último, de estar arriba, para que la terraza se convierta en algo mucho más potente del proyecto y de alguna forma el espacio público y el espacio exterior e interior se confundan. De alguna forma lo que queríamos era hacer algo
transgredir todas las normas que tenían este tipo de arquitecturas y aprovechar la situación distinta que tiene construir arriba. Y el proyecto genera formas que veis simplemente como de esas reglas tan sencillas. Fabricar un espacio, fabricar esa nalla que queríamos, abrir los huecos sin que se viesen. Bueno. Aquí podéis entender un poco la casa habiéndole quitado este trozo de fachada. La disposición, bueno, lo que decía de la escalera comunitaria, como el proyecto es muy larga, pequeñísima. Tiene una habitación y un espacio salón y se entra por una cocina que tiene una doble altura. Y arriba tiene una pequeña zona de estudio que vuelca a la zona de entrada y a este espacio inclinado. Y a partir de aquí subimos por la cubierta. Es un proyecto pequeñísimo, es una casa muy pequeña para una... Y aquí mostramos un poco cómo se ve la casa desde el vecino muy cercano que tiene. Esta es una foto desde la casa del vecino, y la casa se protege de tal forma que todo el espacio íntimo que veíamos en ese gran salón pues no tiene una presencia fuera, no tiene esa relación molesta con un vecino muy cercano. La casa parece que no tiene ventanas, pero donde tiene las ventanas es en la fachada perpendicular a las calles. Desde dentro de la casa uno vuela por encima de los vecinos y ve las vistas a las montañas lejanas, estos perdidos, ¿sí? Y lo que os contaba un poco de los patios, de cómo esa fachada, ese hueco, en vez de proponerse fachada, lo que intenta es generar vistas un poquito más lejanas. Aquí tenemos realmente muy cerca los vecinos, pues aprovechemos y miremos un poco en toda esta dimensión. Y nuestra arquitectura la enmarca un poco, tampoco hay nada. Y bueno, y el papel como más, el lugar más paisajístico, que es esa cubierta, que se convierte como en unas gradas y en un espacio pues muy apetecible durante el verano. Aquí veis lo que os decía, cómo el vecino está realmente muy cerca y cómo estas vistas en este sentido son muy poco interesantes. Y cómo las vistas pues tienen mucho más interés buscando las diagonales. Y cómo también la cubierta se convierte pues, en un marco distinto de contemplar la ciudad. Lo que decía del pueblo, es que esto se oscurece. Todo casi pasa eso. Bueno, espera. Estamos como en la mitad de los... os había propuesto como 4 proyectos, hemos visto los 2 primeros. Y como transición, vamos a contar muy por encima. Vamos a contar un proyecto que siempre tiene que salir, que es un proyecto muy icónico para este estudio y que fue muy importante. Y vamos a aprovechar también para contar algo que, frente a los proyectos que hemos contado, que son proyectos que tienen mucho que ver con el sitio, que plantean problemáticas muy locales y responden a ellas, aunque sea para decir que no le interesa el sitio, aunque sea para proteger al sitio o para jugar con él. Está en ese estudio también latente una actitud mucho más hedonista, mucho más
caprichosa en ese sentido, mucho más personal, que también desarrollamos en paralelo. Y de alguna forma, también hablando otra vez de contradicciones, la llevamos con total naturalidad. Este es un proyecto para nosotros muy importante, que ganó un concurso que ganamos hace ya mucho tiempo, para una ciudad del norte de España, para Gijón, era el gran balneario de Gijón, era un concurso internacional muy importante, y tuvimos la suerte de ganarlo muy jóvenes, y pues igual por eso también no se hizo, porque tampoco se confiaba mucho en nosotros. Pero es un proyecto que tuvo muchísima vida. Más adelante hubo una gran exposición en el MoMA de Nueva York, y ese proyecto se convierte en el icono de la exposición. Era el proyecto, uno de los proyectos más importantes que se iban a hacer en España. De hecho, bueno, abríamos todos los periódicos con nuestra obra, y también luego cuando se iba a hacer también se convertía en el gran proyecto que se iba a hacer en España no pudo ser. Bueno, ese tipo de cosas, de ese tipo de proyectos que tienen que ver con cosas que tenemos que contar, también pasan. Y quería contarlo porque a veces nos empeñamos a que esas cosas se ven en todos lados. Esa arquitectura que uno, como tiene, no sé, más interiorizada, o que tiene que ver con, pues seguramente con el suelo, con la rampa, con la estructura del suelo, con establecer, con deshacer los límites, con reinterpretarlos, con proteger, con abrazar. Esa arquitectura a veces puede surgir, o a veces no. O a veces surge de una forma distinta. Y al final Rafael también abraza de una forma distinta. Y luego al final también genera un espacio de protección distinto. Que a veces no hay que ser tan directos, pero a veces también. Nos podemos permitir el lujo de querer construir esto. Y bueno, pues es un proyecto que estamos en proceso, que es una pieza que tenemos mucho cariño, y seguramente va a servir como para frenar esa voluntad obsesiva de hacer ese proyecto que lleva latente durante 15 años en la cabeza, que fue el proyecto final de carrera casi, que fue el proyecto que uno quería hacer. Y con este tipo de experiencias, de que este tipo de proyectos no se hagan pronto, pueden generar traumas muy fuertes. Bueno, a mí generalmente me generó un trauma muy fuerte, pero y luego es fabricar proyectos aparentemente más mediocres, como un colegio en un sitio horrible que me quería, en el sitio, o esa casa que tampoco era especial. Al final uno se da cuenta que ese tipo de proyectos aparentemente como más anodinos se convierten realmente en los proyectos potentes, porque ahí tienes la capacidad de contar cosas y de resolver problemas, y hay momentos en que uno pues me estoy viendo, pero bueno, queda ahí. Y lo cuento simplemente para volver Vamos a contaros ahora un proyecto que ha introducido antes Paco, que se hace en el paso de un río con una rama importante en Elche. No sé cuándo es Elche. Elche es una ciudad con un patrimonio muy importante, que es el Palmeral de Elche. El Palmeral de Elche se extiende a lo largo de toda la ciudad y tiene una presencia paisajística brutal, es patrimonio de la UNESCO, bueno, es una cosa muy importante. Y en mitad de la ciudad hay un río que corta y divide la ciudad en dos partes. Este río, como suele pasar en la zona donde nosotros vivimos, en toda la zona del Mediterráneo, tiene unas grandes crecidas en una época concreta del año, que lo que hacía es generar unos daños enormes, incluso de vidas, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo era antes el río de Vinalopó. Es un río seco, no tiene agua porque aguas arriba hay un gran embalse, también con un valor patrimonial muy elevado, porque es uno de los primeros embalses que se construyeron en España. Y aún así, cada cierto tiempo, había una gran riada que arrasaba todo lo que pasaba por ahí y bueno, se llevaba todas sus hojas. Entonces, este cauce para la ciudad de Elche era como una lacra casi, no había un gran apego a él,
ciudad fue desarrollándose y a la vez fue convirtiéndose en el vertedero donde se tiraban pues, tanto residuos industriales como los restos de obra de la ciudad. Pero bueno, la ciudad empezó a crecer un poco a los dos lados del río, primero creció a un lado, luego saltó al otro lado y la gente pues, atravesaba el cauce como buenamente podía. Es un cauce que en algunos puntos de la ciudad alcanza hasta 40 metros de desnivel, un cauce muy importante. Y bueno, en los años 70, para evitar estos daños que se producían por la riada, pues se hizo una obra importante de canalización. Se encauzó el río, se seccionó la ciudad en dos, ya de verdad, porque aquellos pasos que de forma natural la gente creaba ya no se podían hacer, y a partir de ese momento el río se podía cruzar en los puentes que había cada X metros, pero bueno, eran unos puentes hechos para el tráfico rodado y que la gente pues tenía que cruzar un poco como podían. Entonces en el año 2009 la ciudad de Elche, bueno, el Ayuntamiento de Elche convoca un concurso que bueno, más tarde supimos que era una demanda social, la gente quería que se interviniera en ese río y tuvimos la suerte de ser vencedores. Y en el concurso se propuso un sistema que se actúa a lo largo de todo el río, de toda la ciudad, son más de 3 kilómetros. Un sistema muy flexible que lo que hacía era actuar como un camino que servía para coser unas laderas muy inestables, para atravesar de una parte a otra de la ciudad y para hacer transitables en las laderas. Por otro lado, aparte de ese elemento que era el camino, lo que nos interesaba era convertir ese cauce tan importante, porque a nivel de metros cuadrados y de recorrido era en una presencia pues, fundamental a nivel municipal. Ese gran cauce lo que nosotros pretendíamos era que conectara las tres grandes... Elche está conectado con tres grandes zonas donderales y tiene también un gran valor natural. Y el cauce nosotros lo que pretendíamos era rehabilitarlo para que fuera el gran corredor verde que comunicaba esas tres zonas. Y bueno, hicimos el concurso, ganamos como he dicho, y el Ayuntamiento de Elche buscó financiación en un plan de estos complejos, el plan E, y nos hicieron hacer un proyecto. Y entonces, ya en el propio proceso antes de que saliera el proyecto, nosotros insistimos al Ayuntamiento que nos parecía fundamental que este proyecto se hiciera con participación ciudadana. Era un proyecto que no solo afectaba a los vecinos inmediatos, porque la entidad de eso como parque era un parque urbano que iba a cambiar la ciudad de Elche. Entonces nosotros hicimos un plan de participación ciudadana donde contamos con la gente hicimos un estudio exhaustivo de todas las asociaciones, de los vecinos implicados, con los colegios y finalmente con 45 asociaciones nos sentamos, estuvimos trabajando y con ellos una cosa muy bonita fue que volvimos a redibujar lo que nosotros un poco por intuición habíamos hecho en el concurso, hicimos una maqueta enorme en el concurso y bueno, pues esas líneas que habíamos trazado de forma intuitiva de comunicar las zonas importantes, de intentar hacer un recorrido más cómodo, de hacer accesible, pues eso lo volvimos a redibujar con la gente de Elche y salieron cosas como que bueno, nos daba un poco a entender que la intuición iba por buen camino, ¿no? Al final pues no hubo gran diferencia entre lo que nosotros habíamos intuido en un principio, en el proyecto, en el concurso y lo que la gente finalmente dijo. Bueno, eso. El proceso participativo fue pues, bastante bonito porque la gente nos contaba qué recorridos hacían ellos, qué puntos les gustaría que fueran unidos mediante esos recorridos, qué usos les gustaría tener, y al final pues, a partir de ahí incluso tuvimos la suerte de elegir por dónde queríamos empezar el proyecto. Un proyecto muy grande que no se podía para nada hacer una vez, y menos en el 2009, cuando ya estábamos ahí empezando la crisis bastante fuerte. Entonces dividimos el proyecto en 3 fases y elegimos en qué fase iniciar la actuación. Las 3 fases eran como muy distintas. Una primera fase era aguas arriba de Elche, donde la situación del río era bastante deplorable, una zona sin vegetación, con unas laderas de una calidad terrible, tanto a nivel de fertilidad como a nivel de cohesión. O sea, aquello estaba hecho, sí,
procediendo de restos de cerámicos que la fábrica que había arriba ha ido virtiendo. Entonces, para nosotros, una de las cosas que entendíamos era que si queríamos que eso fuera un parque usable, teníamos que recuperar el confort de la gente allí, ¿no? Allí Elche es muy extremo, Elche hace un calor horrible en verano y en invierno hace mucho frío también en el río, porque es un sitio donde corre mucho el viento. Entonces entendíamos que a partir de actuar con la vegetación teníamos que cambiar el clima del lugar y que aparte de los corredores, que eran los pocos que se atrevían a bajar del río, el resto de la gente también tenía que usarlo, ¿no? Bueno, hicimos el proyecto muy ilusionados, muy rápido para meternos en un plan después del gobierno y fueron las elecciones. Cambiaron las elecciones y pasó de un partido al contrario. Con lo cual empezó nuestro infierno. Nuestro infierno que duró ¿cuántos? 2 años. Un infierno en el que hemos sufrido todo tipo de vejaciones a nivel de dirección de obra, que bueno, los que hayan tenido obras supongo que se imaginarán, los que no, pues espero que no os vengáis nunca. Pero bueno, lo primero que dijo la nueva alcaldesa fue: este proyecto no se hace porque es un proyecto legal. Tenéis que hacer cualquier cosa menos lo que está en proyecto. Por lo cual nosotros le dijimos que ni hablar. Un proyecto donde para conseguir aprobación tuvimos que hablar con 10 administraciones distintas, desde locales hasta administraciones de la Consellería, porque claro, hay patrimonio, configuración hidrográfica, medio ambiente, bueno, se empezó a hacer la lista y nosotros habíamos conseguido el beneplácito de todas. Cuando llegó la nueva alcaldesa y nos dijo que teníamos que cambiar el proyecto, dijimos: eso no se puede hacer y nosotros no lo vamos a hacer. Es un concurso de ideas, ha ganado, ha seguido todos los trámites y bueno, pues entonces empezaron a imaginar cualquier manera de boicotear el proyecto. La constructora era íntima amiga del ayuntamiento. Bueno, no voy a contar más historias, pero bueno, fue un proyecto muy difícil de ejecutar y se quedó en el camino gran parte de lo que nosotros teníamos en mente y lo que habíamos proyectado. Pero bueno, finalmente el proyecto se ejecutó. Un momento que la constructora dijo: bueno, ya abandona la obra, hasta aquí hemos llegado, y la obra se quedó abandonada tal como está ahora mismo. Y la gente empezó a entrar a ocupar la zona, empezó a usar el parque, a demandar lo que era suyo porque sí, porque no entendía que un parque estuviera ahí y estuviera vallado. Y gracias a eso, bueno, el ayuntamiento dijo: bueno, tendré que abrir el parque. Y se abrió al público y desde entonces, pues bueno, el parque se está utilizando y toda esta historia que os he esbozado de todos los sufrimientos, nosotros la conseguimos llevar medio dignamente y conseguir que el proyecto no se parara como ellos pretendían, pues gracias a la gente, ¿no? Gracias a la gente y gracias a que entendimos que esto tenía que ser muy público. Nosotros no estábamos haciendo nada mal, nosotros habíamos ganado un concurso, habíamos seguido todos los trámites que había que hacer para desarrollar un proyecto y la única manera de luchar contra la corrupción que en esos momentos había en el Ayuntamiento de Elche era que la gente supiera qué estaba pasando aquí. Que poníamos una farola, bueno, no íbamos a poner farolas al final, pero bueno, que plantábamos los árboles vía Facebook, vía todos los medios que se nos ocurrían, los publicábamos. Y la gente participaba del desarrollo de la obra. Lo hicimos súper público, todo. Cada semana, cada dirección de obra se publicaban fotos, se explicaba qué se había hecho, que se hacía una prueba de la pasarela de hormigón, se publicaba, había hasta, no sé, distintos comentarios de la gente súper involucrada. Los puentes, las pasarelas de Elche, bueno, había un momento de épico, ¿no? Porque la constructora decidió hacerlo en el peor momento para boicotearlo, o sea, intentó no hacerlo y cuando ya no hubo manera, lo hizo. Claro, había que hormigonarlo todo aquello en un día porque no tenía juntas. Eso lo explicas tú. Bueno, os podéis imaginar lo que es hacer un proyecto en mitad de un campo. Y os podéis imaginar, si decíamos que esto no lleva agua nunca, pues en nuestra zona solo llueve muy fuerte un mes al año. La constructora intentó unir al ayuntamiento, pues teníamos un problema de plazo por el plan E, teníamos un plazo muy corto, y entonces intentó dejar los contratos hasta el final a ver si podían no hacerlos. Y nos tocó hacer toda esta obra en agosto, octubre, de agosto a octubre, que son los
siempre es el mes de crecida. La gota fría es muy fácil de determinar, es muy constante. A partir de septiembre a octubre hay riesgo de gota fría en esta zona y bueno, eso fue realmente un riesgo que nos tocó asumir. Evidentemente la cimbra esta aguanta una gota fría, pero la gota fría es impredecible. Pueden haber arrastres mucho más fuertes y pueden tener... No eran ese tipo de problemas serios en cuanto a peligro poner en vida a personas en un principio, pero sí que podríamos tener la obra, pues, vamos, si se nos cae en mitad de la gota fría, viene un arrastre fuerte y nos destroza la mitad de la cimbra y el hormigón está a mitad, igual hay que tirar todo el proyecto, y eso es algo que incluso el ayuntamiento estaba como, pues, a ver si pasa esto, desaparece esta obra, porque bueno, la ayuntamiento se había enterrado en que esta obra era el símbolo del anterior ayuntamiento y no quería que para nada se construyese. Bueno, tuvimos la suerte de esto. Además de esto, pues imaginaros lo que es construir un puente como este de 3 brazos. ¿Por qué tiene 3 brazos? Porque es una continuidad de los caminos. Bueno, el proyecto tiene muchas capas y estamos contando un poco rápido porque tampoco da opción aquí. Pero bueno, una de las cosas un poco muy obsesivas por nuestra parte es que el proyecto no tuviera ninguna junta. Que se construyese de una única vez. Que no existiese este puente no va a tener la típica base y la junta hormigonada vinculada a la barandilla. Bueno, os he contado, bueno, lo podéis ver, es un momento donde la estructura, el canto está en la barandilla, que funciona estructuralmente. Estas son, ahí está el canto que trabaja en el puente, y aquí, en el momento donde desaparece el canto baja al suelo. Bueno, es un tema bastante... Ahí se regresa un poco la losa de abajo. Tampoco voy a... Simplemente contar porque técnicamente esto tenía su historia. Imaginaros también como todo el desfile de camiones y la planificación de hormigoneras metidas en un espacio muy pequeño y que tenían que estar todas. Bueno, teníamos 3 bombas de hormigonado por los 3 brazos del puente que se juntaban en el centro. La jornada empezaba a las 5 y bueno, justo con la primera hora, a las 5 ya estaban allí para empezar a trabajar con el primer sol y terminar. Teníamos que terminar pues bastante pronto. Y bueno, tuvimos suerte y la cosa salió genial. Fue muy emocionante el primer día. Bueno, esto ya son imágenes de principio de desencofrado de los puentes y la verdad que corrieron bastante por todas las redes, porque habíamos transmitido tanto pesar y la gente ya habíamos conseguido la empatía de la gente, que se que nos estaban puteando tanto en Elche, la gente ya empezaba como a sentir un poco de simpatía por nosotros, cuando empezaron a ver que encima habíamos logrado que estas cosas tuviesen una pinta que no era tan... incluso molaban. El proyecto empezó como a ser bastante, no sé, empezó a ganar amigos. Aquí podemos ver ya un poco de imágenes más terminadas de cómo son esas piezas. Y podéis ver los restos de esa gota fría pequeña, pero bueno, tuvimos agua hasta por aquí. Por suerte no fue una super gota fría y no pasó nada. Estos momentos como este era el primer desencofro de esto y estas imágenes para nosotros eran muy especiales. Los puentes simbolizaban la reconquista de un espacio público que la ciudad había perdido. Este canal había hecho que esas 2 partes de la ciudad solo se encontrasen pues, por un puente que está aguas abajo como a 100 metros. Y de aquí a un poco allí, que estamos hablando de casi 1 kilómetro, no había ni un solo puente. Estos puentes intentan ocupar lo máximo posible el espacio flotante encima del cauce, de tal forma que lo hicieran un poco, como si fueran como los elementos que intentasen apropiarse de ese espacio y simbolizasen pues, una reconquista de un espacio que no era público. Cuando decía la obsesión un poco por las juntas y todo eso,
porque entendíamos que estos puentes tenían que parecerse a esto, ¿no? No podíamos tener una arquitectura llena de... Es muy sencillo el proyecto, no tiene ningún detalle casi, pero no podía permitirse esa junta de hormigonado. Bueno, para mí era bastante obsesivo, bueno, es una expresión bastante fuerte. Tenía que ser tan neutro. La gente decía, pero es que esto va a ser pesado, ya, pero más pesado es lo que hay aquí. Pero queríamos que fuera pesado, queríamos construir algo que tuviese la fuerza de ganar a estos 20 metros de espacio de hormigón que no podíamos tocar. Confederación había sido súper clara, no podíamos tocar nada de ese espacio. Ese espacio está garantizando que a 500 años no hay un retorno de no sé qué, un caudal que se calcula a cierto tiempo y que garantiza de alguna forma que allí los problemas vinculados a las grandes avenidas estaban garantizados. No podíamos tocarlo. La vegetación fue todavía más duro que los puentes, porque, claro, al final la plantaron en agosto. Cuando el de condiciones, lo primero que dices, se plantará en agosto, pues bueno. Y un momento que si no plantaba en agosto nos quedábamos sin plantas, entonces tuvimos que dejar que plantaran en agosto y no solo, sino que dejaron los árboles, yo creo que 2 meses sin plantar ahí en esto para que murieran en el camino. Bueno, un desastre. Al final dejaron un montón de zonas sin plantar, pero bueno, una cosa bonita que sí que vivimos en ese proceso fue que nosotros nos caían tierra de al lado, de alrededor, y cada tierra era peor que la anterior, ¿no? Entonces lo vamos rechazando tierra tras tierra, pero ya la habían puesto, o sea, cada vez que tenía una tierra la ponían antes de que nosotros la rechazáramos. Entonces, de repente empezó a llover y a los días empezó a surgir especies vegetales naturales, bueno, silvestres, de diferentes colores por zona. El parque se formaban unas lentejas por laderas, ¿no? Diferentes lentejas que iban cubriendo las laderas, como se ve ahí, y de repente empezaron a salir, cada lenteja tiene un color. Entonces fue algo como decir, ya no hace falta que planten, era súper bonito. Entonces, un poco en esa línea fue como tuvimos que actuar, aprovechar la vegetación que la propia tierra traía, ya que ellos no iban a plantar, y combinarla con el mínimo de especies puestas por nosotros, que hiciera que eso tuviera más valor paisajístico, más valor ornamental. Y bueno, un momento que el parque estuvo muy bonito, o sea que no plantaron casi nada, salvo que dejaron mucha parte, pero luego el ayuntamiento lo abandonó, lo dejó sin regar, y la verdad es que nos cuesta volver ahí. O sea, yo creo que hasta que no tengamos un poco de control al proyecto nos duele. Cada vez que vamos a vemos cómo se han secado los árboles, cómo se ha secado la vegetación que con tanto tiempo estuvimos eligiendo. Ahora tenemos bastante esperanza. Lo último es que ha vuelto a cambiar el gobierno y entonces han vuelto a estar los que en su momento promovieron el concurso. Entonces ya nos han llamado para intentar ver cómo hacen y tal, con lo cual sale una esperanza. Aunque no haya dinero, nosotros no pensamos que lo más fundamental es el dinero. O sea, nosotros incluso nos hemos brindado a gestionar aquello de forma gratuita, con talleres, con la gente, con participación y bueno, ya la próxima comunidad que vemos espero que podamos decir que aquello ha resurgido, ¿no? Para nosotros fue muy importante este premio. El premio del Valle ha tenido la verdad es que mucho más premios de lo que podíamos esperar. Pero este premio es un premio especial. Es un premio que se da un poco a obras que tienen una capacidad de transformar lo público. Es un premio que tiene mucho que ver con las personas y no tanto con la cualidad, con la fotogenia o con la capacidad de generar espacios atractivos, sino de la capacidad de transformar las ciudades para que sean más usables, para que sean más urbanas, para que sean más humanas. Y encima este premio nos lo daban en exequo con un proyecto de Foster. Y de alguna forma todavía nos hacía como más ilusión porque decían los dos premios, bueno, el premio importante del espacio urbano que se da cada 2 años, lo tiene Marsella y lo tiene Elche. Marsella lo tiene con el puerto de Marsella, que es la obra más querida por todo el viejo puerto de Marsella, que lo va a reconquistar y va a hacer un super obradoiro.
Y junto a ese puerto, esa obra querida, con un presupuesto 20 veces mayor que el nuestro, con unos metros cuadrados 20 veces menores que los nuestros, es como frente a esa obra tan querida y tan pública, en el momento en que Marsella iba a ser la capital europea. Este proyecto era el proyecto de un ayuntamiento que apuesta por su mejor obra, su espacio patrimonial más importante de la ciudad, y lo hace en el año en que Marsella, en el 2013, era capital europea capital cultural europea. Es algo transitorio, no sé qué, pero bueno, a una ciudad eso un poco le ponen el mapa y le hace ilusión. Frente a eso, nuestro proyecto un poco sin paz, nuestro proyecto bastardo, estaba ahí y bueno, eso todavía le dolía mucho más a los del ayuntamiento, que no sabían cómo empezaban a lloverles ya todas las críticas y eso fue, bueno, eso fue al principio también una de las cosas que hizo mal a nivel del Chipre, de las elecciones, y cambió. En nuestro proyecto propiciaba cosas como estas. Que se volviese a mirar el valle y se intentase, se volviese a reconquistar ese espacio y se volviese a pintar un proyecto que en su día ya se intentó hace como 25 años y era gracioso ver cómo pasaban estas cosas, pero sin olvidarnos un poco de lo que es el Vinalopó, que por mucho que se pintase esto ya ha desaparecido, y volver a hablar del agua como gran transformador. Y terminamos con el medio. Y para terminar, vamos a hablar de un proyecto en Italia, un concurso que ganamos para hacer un parque antrópico en Salina de Jonice. Es un lugar paradisíaco. Realmente es uno de los lugares más bonitos que recuerdo y donde la brutalidad del ser humano es más visible. En el estrecho de Messina, con el Etna al fondo, un Etna que está elevado casi todo el año, y es imponente. Justo cuando se da la vuelta, le das la vuelta a la bota, en un sitio geográfico extremadamente claro, y ahí decidieron montar una central lipoquímica. Una central lipoquímica que contaminó puntualmente ese lugar, pero con tan mala suerte que encima se demostró rápidamente que es un cancerígeno y apenas se desmanteló. Una operación que desecó una salina para hacer una instalación y un gran puerto y se abandonó inmediatamente. Y generó un espacio extrañísimo. Aquí quedan los restos de la salina que había, pero todo este montón de cacharros que está aquí. Ahora se nos planteaba la posibilidad, bueno, y el puerto, aquí no se ve, pero es un puerto enorme. El puerto tiene medio kilómetro. Estamos hablando de un puerto más grande, que es como parecido a la Dársena de la ciudad de Alicante, un puerto de una ciudad. Pues este es un puerto de nada, sin jurisprudencia. Es un sitio extrañísimo porque un puerto como este normalmente pues tienes una posibilidad, bueno, es un sitio muy italiano, que tiene toda esta característica de un puerto controlado por la mafia, porque le viene muy bien. Es una ciudad, es un desierto donde hay gente que vive, pero es un desierto. Los niveles de urbanidad son muy reducidos y realmente hay un miedo terrible en este lugar. Y es el caldo cultivo perfecto para la mafia, y esta es una operación típica de la mafia. Construir todo esto para que no se vaya nada, pero ganar mucho dinero en el proceso de construcción. Pues ahora sale un concurso para ver cómo recuperar este sitio. Bueno, aquí decimos un poco dónde está, en la boquita, y contextualizamos por otra serie de lugares que en Italia son parecidos. Y nuestra propuesta, también vamos a ser rápidos en esto para no extendernos mucho. Nuestra propuesta va a ser recuperar este sitio, pero sin borrar para nada todas las maldades humanas que este sitio había recibido, e intentar revertirlas. Es decir, ¿por qué no estas piezas, estos espacios industriales, podían ser multiplicadores de la vida? ¿Por qué no entender que estas piezas pudiesen
Primero recordar que en su día esto estuvo a punto, estuvo en serio peligro, pero además, ¿por qué no transformarse en nuevos contenedores de vida, en nuevos árboles de escala distinta, en nuevas especies vegetales? El proyecto es más complejo que eso. El proyecto no solo actúa en esas salinas. El proyecto actúa en 4 escenarios. Y el proyecto tiene como 4 personajes importantes. Y en esto los italianos son muy listos. Estos 4 escenarios no los inventábamos nosotros, los daba el concurso ya. El concurso quería que estableciésemos una relación entre las salinas, entre un pueblo abandonado, que es una preciosidad, un pueblo abandonado que en su día un terremoto hizo que se abandonase misteriosamente, un barco que está hundido en la costa, que es un paradigma de la recuperación medioambiental en una costa que tiene en unos fondos marinos muy poco valiosos, y otra instalación, otro bicho, que era la gran central, bueno, está por allí, una gran central de reparación de trenes. Ahí se reparaban los trenes del sur de Italia. Una nave que tiene 140.000 metros cuadrados, una cosa inmensa. Pues lo mismo, 10 años de vida y se cerró. Teníamos que actuar con esos 4 bichos. Y el proyecto pues trabaja con esos 4 personajes y genera una historia. La voy a contar muy brevemente, pero centrándonos más en la pieza que tiene más importancia, en la gran recuperación del espacio acuífero. Espacio acuático. Bueno, incidir, ya que estábamos en el tema del dibujo, en una forma de representar distinta. Estos dibujos son dibujos hechos sobre directamente fotografías, intentando entender que, bueno, intentando como poner de manifiesto o acentuar la capacidad de la naturaleza de recuperar estos lugares y haciendo ver que estos lugares existen ya. Y intentando generar espacios mágicos vinculados a ese mundo industrial. Bueno, aquí podéis empezar a ver un poco estos escenarios de grandes árboles, contenedor. Bueno, por situar también un poco el tema, no estamos hablando para nada de un parque, estamos en un contexto no urbano y el proyecto nunca plantea que este espacio vuelva a ser usado por las personas. De alguna forma, ganamos el concurso siendo los únicos que no construíamos nada. La gente volvía a proponer actividades aquí y proponer uso. Nosotros decíamos que el sitio había sido ya malgastado muchas veces, que había sido maltratado y no podíamos volver a explotarlo. Lo que teníamos es que revertir los procesos que lo habían dañado y una vez revertido, este lugar adquiriría un nivel de confort y de cualidad que permitiría volver a pensar en explotación, volver a pensar en apropiación. Pero el ser humano no podía volver a insistir en que ese lugar tenía que producir. Teníamos que conseguir hacer un proyecto barato que recuperase ese lugar y a partir de la recuperación de ese lugar podemos empezar a hablar de turismo, un escenario perfecto para que empresas vinculadas a la recuperación medioambiental quisieran, bueno, mil escenarios que son posibles, pero de hecho ni los poníamos en la mesa, porque entendíamos que era una trampa terrible, porque era volver a construir allí sin que ese sitio se recuperase, volver a hacer el mismo truco que este sitio había padecido. Era un proyecto donde el protagonista no era el ser humano. El ser humano lo había dañado, ese lugar tenía que estar recuperado, y una vez recuperado, pues tocaría apropiarse otra vez de él. Y estas son como las nuevas especies vegetales de ese lugar. Árboles gigantescos, mezclas de hierro y verde. Y las imágenes de cómo imaginábamos esos entornos acuáticos. Evidentemente, no estaban pensados para ser caminados. Tenían reglas. Aquí se irían con barcas, se iría
y con el tiempo se podrían introducir caminos flotantes, evidentemente, pero no era el punto de partida. No, primero no teníamos la presión de tener una ciudad cercana. Este lugar era un parque natural antrópico, ese era el nombre. Esto era lo más parecido pues, a un parque natural donde no se habían borrado las huellas del daño que el hombre había hecho. Bueno, ganamos el concurso. Aquí hacemos una cronología de alguna forma de todos los hitos que este proyecto ha ido pasando. Este proyecto, bueno, esto ya no voy a incidir en el tema, pero se hace concurso para frenar otra operación exactamente igual de nociva que la que llevó a este sitio a esta situación tan trágica. Una compañía suiza, una compañía de energía suiza, decide poner una central de carbón en este sitio, bien alejado de Suiza, y para generar energía, pero va a un sitio que está muy deprimido y la gente allí, pues hay un índice de paro tremendo, toda la gente joven de ese lugar emigra rápidamente, no hay, toda la gente que tiene vinculación a la universidad vinculados a cualquier mínimo salen huyendo de este sitio, es un sitio muy muy duro, entonces es el caldo de cultivo perfecto para la explotación brutal. Y la compañía esta de carbón plantea volver allí y dar 2.000 puestos de trabajo y invertir unos cuantos millones de euros. Claro, la gente de allí lo acoge con entusiasmo, unos cuantos grupos ecologistas y unos cuantos grupos de arquitectos intentan frenar esto y proponer el concurso de ideas. El concurso de ideas tenemos la suerte de ganarlo y encima pues empezamos a trabajar con ese proyecto y moverlo. Tuvimos la suerte de ganar el Olcin Award, el premio que se da, uno de los premios más importantes a nivel mundial sobre sostenibilidad. El premio Olcin europeo, para ellos es una declaración de intenciones muy importante y ganamos el Olcin coincidiendo que en Suiza se hace es algo increíble. Los suizos realmente son gente muy, en algunas cosas envidiables. Hacen un referéndum en Suiza y les preguntan a los suizos si quieren seguir desarrollando esta central de carbón allí lejos, en Italia, en un sitio que no les va a molestar mucho, y los suizos dicen que no quieren favorecer al deterioro de esa zona, y el proyecto se ha parado. El proyecto de la iniciativa suiza, que tenía algunos fondos públicos y por eso tuvo que entrar al referéndum, se para. Y aunque los italianos ya se habían lanzado, los sectores locales vinculados a la mafia habían querido acercarse a ese proyecto porque volvía a suponer el mismo juego de siempre, una construcción de una historia que iba a generar unos beneficios rápidos y un compromiso medioambiental largo y unas consecuencias seguramente criminales. Me estoy metiendo en una historia, pero bueno, os hacéis una idea que los suizos paran el proyecto y ahora se abre una vía nueva de este proyecto y estamos en una situación muy interesante. Os voy a contar rápidamente los 4 escenarios sobre los 4 personajes para que veáis un poco cómo se construía ese imaginario de recuperación de este lugar. Y nada, y os quedáis un poco con la idea. En este mapa están situados los 4 personajes. El personaje central es la salina. Esta es la existencia. Nosotros proponemos volver a recuperar la salina que en su día estaba formada aquí e intentar que todos los elementos estos en negro, que son las infraestructuras que se habitaban en este lugar, vuelvan a activarse ahora como otros seres, otros seres vegetales. Otro de los personajes es Tentradáctilo. Ahora veréis una imagen de ese pueblo que es alucinante. Es un pueblo abandonado que está aquí. El otro era el barco y esta es la máquina de reparación de trenes, que nosotros íbamos a actuar en ella como la gran máquina de reparación del paisaje. Ahora veremos una imagen, una pequeña explicación de cada uno de los proyectos. Tentradáctilo está encima de una montaña y lo que veis aquí es aquí, no se ve muy bien, pero es el puerto.
Estamos justo encima de la montaña y es un pueblo lleno de leyendas. Es un pueblo que ha sufrido, pues tiene una historia negra complejísima, pero bueno, su momento como más importante, Pentádáctilo, se le da el nombre Pentádáctilo porque por la forma de la montaña, tiene forma de mano, y en su día hablaban de la mano del diablo. Una mano con 5 dedos, pues en 1700 y algo, uno de los dedos, en un terremoto, se desprende, que está por aquí hay el trozo de ese dedo, y ese dedo hace que todo el pueblo abandone este lugar porque es un lugar maldito. Claro, teníamos un lugar alucinante. Teníamos, por un lado, esa posibilidad de recuperar ese mundo acuático. Bueno, encima se llama Iónica. Bueno, este sitio se llamaba Saline Iónica. Bueno, para nosotros, todas las referencias que nos venían tenían que ver con la serie B, con por todo ese tema de, no sé, mutantes y historias. Y teníamos ahí un pueblo fantasma donde la naturaleza ya estaba apropiándose de él con toda naturalidad. Era perfecto unir como esas dos recuperaciones naturales, una vinculada al romanticismo y un poco a esa escala fácil de apropiar que es la vivienda, frente a otra que tiene otro romanticismo pero mucho más agresivo, porque realmente la transformación que provoca sobre el paisaje en una y otra son muy distintas. Otro de los personajes era el Laura Sid. Este es un barco y este es el proyectista. Y este barco fue hundido en la costa, en el estrecho de Messina, y se da la circunstancia que en unos pocos menos muy poco interesantes o muy pobres vive este pez que le cuesta encontrar hábitat. Y eso hace que ese sitio sea un lugar de peregrinación de buceadores porque está justo a una profundidad muy fácil, es un pez muy cómodo de bucear, y se aprecia un pez que es muy difícil de ver porque le cuesta encontrar hábitat. Bueno, y ya si nos ponemos a profundizar, este proyecto está lleno de misterios. El de ahora sí era un barco que llevaba un mogollón de explosivos y por ejemplo torpedados, y esos explosivos han sido los utilizados por la mafia desde el 40 hasta ahora para perpetuar todos los asesinatos de jueces y toda la historia de Italia, de la mafia se puede contar con este barco. Y de hecho hay una obra muy importante de Italia, teatral, que se llama La Guardia, que cuenta la historia del barco. No cuenta la historia del barco, cuenta todo lo que pasa con esos explosivos. En este sitio se estaban dando como toda la historia italiana se estaba construyendo en este lugar. Otro de los lugares era esta gran máquina de reparación de trenes. Un bicho gigante abandonado. Frente a la forma de actuar con más paisajismo, más bucólica o más romántica que teníamos en las zonas acuáticas o en el pueblo, aquí queríamos actuar como una gran máquina. Queríamos convertir esto en la gran máquina del proyecto. En la primera fase del proyecto, la fase económica del proyecto, donde se trabajase con energías, bueno, donde se pudiese revertir la idea de industria, pero con otros paradigmas. Y un poco, pues también era un gran vivero de reforestación de todo el proyecto y un sitio para descontaminar las tierras. Al ser, está unido por tren con el proyecto, y en un futuro planteábamos una situación como un paseo flotante que unise las dos. Cuando hablamos de que no hacemos nada, que este proyecto intentamos desaparecer, lo que simplemente decimos es que intentamos encontrar la forma de que la naturaleza recupere este lugar con una operación más o menos silenciosa. La operación es una operación de movimiento de tierra, es una operación topográfica, una operación que en su día ya se hizo para eliminar una salina, para cambiar una cota, para que esas industrias no estuviesen en el agua porque querían estar en una cota superior y para protegerse de todo el tema de las humedades. Nuestro proyecto ahora lo que tiene es que reconocer cuáles son los afluentes, cuál es el flujo del agua inicial y cómo poder recuperarlo. Un proyecto como de estudio de toda esa topografía, un estudio de cómo se mueve todo eso,
cuáles son los puntos a conectar, y de alguna forma el final del estudio detecta una serie de grandes cauces parecidos un poco a los de Elche, porque también es una pluviometría muy marcada. Son espacios que no llevan agua durante el año, pero llevan mucha agua en octubre, noviembre. Aquí se retrasa un mes con respecto a nuestras zonas. Y bueno, aquí podéis ver un poco esa relación y las imágenes del proyecto. Una vez reconquistado, evidentemente no íbamos a hablar de personas. El proyecto quería ser radical en el sentido de que no era para personas, pero era una cuestión como militante, era más una cuestión de decir, joder, este sitio necesita protegerse hasta de los propios italianos, pero una vez que este sitio empezase a funcionar, este sitio podía generar una serie de relaciones locales un poco que se expresaban en ese tipo de diagramas, donde la máquina tuviese como muchísima capacidad de generar acciones transitorias. Era como un elemento que pudiese funcionar desde el minuto 1. Y frente a esa relación, un poco estos son los pueblos existientes, los pequeños poblados que existen, un poco que estaban aquí en este diagrama, volvíamos a establecer una relación con la máquina se ponía en relación con estas nuevas especies vegetales, y esta máquina lo que venía también a contar es cómo estos espacios se iban recuperando. Eran como árboles tecnológicos, árboles de mínimo mantenimiento, pero que volcaban datos sobre cómo se iba produciendo esa recuperación del lugar. Nos interesaba siempre trabajar esta historia como de... Bueno, esta obsesión que tenemos sobre las nuevas naturalezas mixtas entre lo humano y lo natural, donde no se acaba de quedar muy claro dónde están las patas de estos engendros mecánicos y dónde empiezan las ramas o las raíces, donde se confunden. Y cuando presentábamos el proyecto contábamos que un explorador llegó aquí, un explorador encontró este lugar y catalogó una serie de especies nuevas. Y bueno, ahora os presentaré un poco ese catálogo. Y como única señal, un poco distinta, frente a ese proyecto silencioso, nuestro proyecto se centraba en la gran torre, creo que es la torre más grande de Europa. Es que aquí todo es como ejemplar. Eso no lo dijeron en Suiza, ni nos salíamos nosotros. Es la torre de hormigón, no sé qué de estas características, la más grande, tiene 150 ya, bueno, tiene un montón de metros. Y la convertíamos en un gran faro, en un faro que captase durante el día. Que fallase un poco. Bueno, un faro en ese estrecho de Messina como un símbolo de esa recuperación, como de esa nueva urbanidad, no sé. Bueno, este sitio lo que necesitaba es esperanza. Y bueno, por terminar, aquí veis un catálogo que hicimos de todas las especies, de esas especies que encontraba el explorador ese que había encontrado, que había venido aquí 50 años después y no sabía muy bien cómo, bueno, estos tienen nombres curiosos que no se ven. Y